Muy buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Trajeron sus materiales? ¿Tienen ánimo para trabajar hoy? Yo estoy muy bien, muy animada por lo que vamos a hacer. Vamos a recordar que para conversar debemos levantar la manito, respetar al compañero y las opiniones que se están dando. Podemos también dejar nuestras opiniones en el chat y respetarnos. ¿Ya les parece? Para que tengamos una clase muy entretenida. En esta clase vamos a continuar viendo los métodos de separación. ¿Qué vamos a trabajar hoy? En la ruta de hoy está la retroalimentación de la clase anterior, el objetivo de la clase de hoy, vamos a realizar un procedimiento y finalmente las conclusiones de la clase. Entonces, para recordar los contenidos pasados, les preparé un verdadero y falso. ¿Ya? Ustedes van colocando sus opciones en el chat y vamos a saber si está correcto o incorrecto. Si se equivocan, no hay problema, nosotros lo vamos a repasar. Número 1. La materia se puede presentar en estado líquido, sólido o gaseoso. ¿Qué dicen? Verdadero, muy bien, porque si recuerdan, mencionamos que la materia está en sólido, líquido o gaseoso. 2. Las sustancias puras se pueden separar en componentes más sencillos mediante procesos físicos. Piensen y dejen su respuesta anotadita. Falso. 3. ¿La ensalada es un ejemplo de mezcla heterogénea? Veamos. Verdadero. ¿Por qué? Porque podemos distinguir sus componentes a simple vista. 4. Las mezclas homogéneas son cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista o con un microscopio o lupa. Creo que ya les di la respuesta. Falso, porque en las mezclas homogéneas no lo podemos distinguir. 5. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Verdadero. ¿La sal es un ejemplo de sustancia pura? Muy bien, verdadero. Muchas gracias por participar. Acertaron. ¿Les gustó? Espero que sí. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es experimentar por medio de la decantación y tamización los procedimientos de separación de mezclas heterogéneas, favoreciendo un trabajo responsable y proactivo. Entonces vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior para poder realizar el trabajo del día de hoy. Entonces, las mezclas heterogéneas son un tipo de mezcla cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, ¿verdad? O utilizando un microscopio o una lupa. Aquí, por ejemplo, ¿podemos distinguir los componentes? Sí, cierto. Está la cebolla, la aceituna, pepinos y diferentes vegetales. Luego está la decantación, que es un método de separación de mezclas. ¿Recuerdan? Entonces, este método separa mezclas heterogéneas. Permite separar un líquido o un gas de un sólido o dos sólidos que no se mezclan y que presentan diferente densidad. Esto ocurre naturalmente cuando se deja reposar una mezcla. El líquido más denso queda en la parte inferior del embudo y el menos denso o más fluido arriba. Por ejemplo, si juntamos agua y aceite, ¿cierto? Por las diferencias de densidad, estos tienden a separarse. Y la tamización, por otro lado, también es un método de separación de mezclas heterogéneas. Permite separar sólidos o sustancias pulverizadas de diferentes tamaños, mediante tamices que son materiales de diferentes grosores, como lo vimos en la clase anterior con las imágenes que les presenté. Para el tamizado se vierten los sólidos sobre una superficie del tamiz que deja pasar las partículas pequeñas y retiene los de tamaños superiores. Mencionamos ejemplos como en la repostería. Aquí en la imagen se ve que se está tamizando la harina para que caiga y quede en partículas más pequeñas, y también lo pueden usar en construcción o en el jardín de la casa, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces tenemos una actividad experimental evaluada, pero no se preocupen, yo sé que les va a ir muy bien. Vamos a ver los videos de tamización y decantación que les voy a presentar en un momento,
y van a elegir qué método de separación quieren realizar. Por eso yo en la clase anterior les mencioné que tenían dos opciones para traer materiales a esta clase. Si eligieron tamización, vamos a usar un colador, arroz, harina, un recipiente y una cuchara. Si por el contrario escogieron decantación, vamos a usar agua, aceite, una botella y un vaso, ¿verdad? ¿Tienen todo preparado? Les voy a dar unos minutos para que vayan a buscarlo. Entonces ahora vamos a ver los videos explicativos que les mencioné. Ahora vamos a hacer una técnica de separación de mezcla heterogénea sólido-sólido. Para ello vamos a coger dos sólidos que tengan diferente grosor. En este caso vamos a coger arroz, no hace falta tanto, ¿vale? Y harina. ¿Por qué arroz y harina? Porque necesitamos que sean sólidos que tengan diferente tamaño de partícula. Para separar el arroz de la harina, vamos a utilizar la técnica de tamización y para eso vamos a utilizar un tamiz, que en nuestras casas el tamiz es un colador. Hay que intentar que los agujeros del colador no sean de un tamaño superior a el arroz. Y para ello cogemos nuestra mezcla y lo volcamos sobre el tamiz. La técnica del tamizado consiste en ir golpeando el tamiz hasta conseguir la sustancia totalmente pura. Podemos acompañarlo de un utensilio. Si os fijáis, la harina va haciendo grumitos. Entonces hay que intentar que toda la muestra quede lo más pura posible. Cada muestra sólida en uno de los recipientes. Arriba quiero que solamente me quede el arroz y abajo que solamente me quede la harina. Podemos comprobar cómo tenemos el arroz en el tamiz y la harina totalmente pura en el recipiente. Si nos fijamos, todavía puede seguir saliendo bastante harina. Te animo ahora a hacerlo. Puedes cambiar el arroz por lentejas, por garbanzos. Siempre tiene que tener uno de los sólidos un diferente tamaño al otro. Y sobre todo que uno de los sólidos sea capaz de pasar por los agujeros del tamiz. Ya, muy bien. Luego de haber visto respecto de la tamización, yo creo que quedó súper claro. Si tienen dudas, me las hacen saber, yo se las resuelvo inmediatamente. Entonces, luego de haber resuelto sus dudas, vamos a ver el video que corresponde a la decantación. Corre video. Vamos a hacer ahora una técnica de separado líquido-líquido. Para ello vamos a necesitar una botella vacía, en este caso yo ya la he llenado con agua, que es mi primer líquido, y mi otro líquido, que es el aceite. El agua y el aceite, como sabéis, no se mezclan, por lo tanto se van a producir dos capas diferentes. Y lo vamos a comprobar a continuación. Yo cojo mi botella, le añado aceite y lo dejo reposar. Vamos a añadirle un poquito más. Con eso basta. La botella, en mi caso, yo he utilizado una botella grande, pero puede ser una botella mucho más pequeña. Si podéis comprobar, ahí se ven dos capas claramente. Una capa de aceite y una capa de agua. Pues bien, el tapón de la botella le hacemos un agujero pequeño. Cerramos la botella y vamos a hacer la técnica de decantación. ¿En qué consiste la técnica de decantación? Consiste en coger, en este caso, esta botella, ponemos el dedo evidentemente en el tapón, dejamos reposar un poco. ¿Cómo vamos a hacer la técnica de decantación? Pues consiste en
que yo voy a ir dejando pasar, como vemos, tenemos el agua abajo y el aceite arriba. Pues yo voy a ir dejando pasar todo el agua y vuelvo a tapar cuando el aceite vaya llegando a mi final. Comenzamos. Si nos fijamos, empezamos a ver que hay una capa de aceite, que es casi mi dedo, y todo lo que queda ya de agua que sigue bajando. Pues tenemos que llegar a que el aceite llegue casi a el tapón. Cuando corte el agua, que va a cortar en breve, es porque ha llegado el aceite, y el aceite, al ser más denso, le va a costar más trabajo salir. ¿Veis? Y ahora ya saldría el aceite. Entonces hay que evitar que salga esa primera gota de aceite, y así ya tendríamos separado completamente el aceite en mi botella y el agua pura en mi vaso. Bueno, luego de haber visto los videos, espero que haya quedado muy claro. Pregúntenme si tienen dudas, no hay ningún problema. Ahora vamos a dar paso a realizar el montaje experimental. Si durante el proceso ustedes tienen dudas, me hablan y yo los atiendo. El paso 5, les voy a pedir que observen los cambios que ocurrieron en la mezcla que tienen, ¿ya? Tomen notas escritas de la experimentación porque la vamos a usar más tarde en una tabla que les voy a presentar. Y vamos a crear un cuadro comparativo con los datos que recopilamos en la experimentación casera respecto al método de separación que usaron en su mezcla. Y el cuadro que yo les menciono es este, donde vamos a escribir el nombre del método que escogimos y vamos a recoger los datos. Antes del experimento vamos a hacer un dibujo. Durante el experimento vamos a dibujar cómo estaba el experimento y después del experimento vamos a dibujar qué resultó del experimento y lo vamos a describir. Con nuestras palabras vamos a describir cómo estaba antes, durante y después. ¿Les parece? Manos a la obra. Luego de un tiempo ya pasado de que ustedes hayan podido realizar su experimento, les voy a explicar la segunda parte de la actividad evaluada. Vamos a adjuntar los resultados, las fotitos, el cuadro comparativo y vamos a resolver las siguientes preguntas. Si ustedes hicieron la tamización, vamos a resolver estas preguntas. ¿Qué ocurrió al mover el colador? ¿Cómo serían los resultados si utilizamos coladores más finos y otro más grueso que el que usamos? Entonces, si en vez del colador que usamos en el experimento, hubiésemos utilizado uno más fino o uno más grueso, ¿qué creen que hubiese pasado? Y la pregunta 3, ¿se puede obtener los componentes iniciales de la mezcla? ¿Cuáles? Y si ustedes realizaron la decantación, respondan estas 3 preguntas. ¿Qué ocurrió al agitar la mezcla? ¿Qué sucedió después de que dejamos la mezcla en reposo? Y expliquen por qué ocurrió esto. ¿Por qué creen ustedes que ocurrió esto? ¿Y se pueden obtener los componentes iniciales de la mezcla? ¿Cuáles se pueden obtener? Ahí ustedes dicen si se pueden o no se pueden. Y lo explican, por favor. Esto tiene un instrumento de evaluación que yo se los voy a enviar a sus correos, lo voy a dejar en el chat también para que ustedes se puedan guiar. Y eso sería todo por hoy. Vamos a realizar las conclusiones de la clase en donde ustedes me van a ayudar, ¿ya? ¿De qué trató la clase hoy? ¿Qué hicimos? ¿De qué trató la clase hoy? ¿Qué conceptos importantes vimos? ¿Qué importancia tiene conocer sobre esto? ¿Cómo podríamos aplicar estos métodos en el día a día? ¿Será de utilidad a lo largo de nuestras vidas? ¿Por qué? ¿En qué momento encontramos mezclas heterogéneas en casa? Bueno, entonces hoy nosotros, como bien ustedes ya mencionaron, hablamos sobre las mezclas heterogéneas, la decantación, la tamización. Pudimos hacer una actividad experimental. Comprendemos que
las mezclas y los métodos de separación no son algo lejanos a nuestro día a día, sino que, aunque no nos demos cuenta, están presentes de forma diaria, ya sea en lo que comemos, en las actividades que podamos hacer en el jardín, o si nuestros padres trabajan en construcción, utilizan cualquiera de estas situaciones en el diario vivir. ¿En qué momento encontramos mezclas heterogéneas en casa? Ustedes me comentaban que al momento de comer, y también encontramos las mezclas homogéneas, como bien decían sus compañeros. Entonces yo quiero felicitarlos por esta excelente clase, por la participación, y nos vemos la siguiente semana con nuevos contenidos. Muchas gracias por todo, que estén muy bien.